La Puerta Abierta. Educación, salud, artes y letras. Todo en un mismo espacio. La Puerta Abierta. Un programa para los estudiantes del Centro Nacional de Educación Helen Keller. La Puerta Abierta. Pase adelante. Hola, bienvenidos al episodio número 31 de La Puerta Abierta. Llegamos al mes de diciembre del 2020. Desde abril venimos trabajando en este proyecto educativo realizado para los estudiantes del Centro Nacional de Educación Helen Keller, pero también para sus familias, para dar a conocer el trabajo que se realiza en esta institución. Este programa de hoy tendrá 3 partes. En la primera tendremos una reseña sobre la abolición del ejército costarricense, un hecho histórico que tal vez hasta ahora como sociedad estamos reconociendo, ya que ahora es un día feriado, pero mucho más importante que esto es todo el trasfondo histórico que tiene y las consecuencias muy beneficiosas para nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra salud. Así es que vamos a hablar de este importantísimo tema. Seguidamente tendremos la sección Contacto, donde la estudiante Milagro Campos va a contarnos un poco sobre su experiencia y a darnos unos importantes consejos de salud. Y para cerrar, tenemos la segunda parte de un segmento que comenzamos la semana pasada, en el episodio número 30, la sordoceguera. La semana pasada estuvimos conversando sobre las experiencias desde el plano docente como familiar, de cómo es convivir o trabajar y de lo que han aprendido de las personas que tienen sordoceguera. Tendremos a otra docente y a otra madre de familia que nos van a continuar con sus experiencias. Y nuevamente bienvenidos a La Puerta Abierta Podcast. Contacto. Buenas, mi nombre es Milagro Campos. Vivo en Heredia. Soy estudiante del Centro Nacional de Educación Helen Keller, del grupo de Baja Visión. Quiero compartir con ustedes un tema muy importante, que es el cuidado de los riñones, la insuficiencia renal y algunos consejitos de salud. Los riñones son nuestro segundo corazón y por eso necesitan varios cuidados. La insuficiencia renal es la pérdida de la función de los riñones. Cuando esto pasa, existen 2 tipos de tratamiento, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Les voy a explicar qué es. La diálisis peritoneal es colocar al paciente un catéter en el peritoneo y con una inducción de médicos y enfermeros, ellos pueden tratarse desde su casa. Se hacen la diálisis ellos mismos o con ayuda de algún familiar, con todos los cuidados necesarios. La hemodiálisis es conectarse a una máquina que hace la función del riñón. Es como un tipo de riñón artificial. Ahora que ya saben qué es, voy a contarles un poquito de mi historia de vida. Yo tengo insuficiencia renal. Fui diagnosticada hace muchos años y ahí empecé un largo camino. Un camino que no ha sido fácil, un camino duro y cansado. Pero aquí seguimos en la lucha. Mi tratamiento es hemodiálisis. Asisto al Hospital México 3 veces por semana. Mi horario es martes, jueves y sábado. Tengo que conectarme 3 horas a la máquina. Cuando regreso a casa, regreso un poquito cansada y con presiones bajas, pero con toda la fe y esperanza de que esto va a pasar algún día. El tratamiento ideal para la insuficiencia renal crónica es llegar a tener un trasplante, en este caso de riñón. Cuando el órgano es implantado en nuestro cuerpo, volvemos a tener una vida normal. Muchas personas ya han sido trasplantadas y continúan con su vida, pueden estudiar, trabajar
y seguir una vida cotidiana normal. En mi caso, yo no tengo un donante. Los donantes pueden ser vivos o un donante de cadáver. El cadáver es cuando una persona tiene muerte neurológica, pero su cuerpo está en buenas condiciones. Entonces pueden ser donantes de órganos. Quienes tenemos esta enfermedad nos ha tocado que aprender a ser pacientes y a esperar. Adaptarnos a una condición de vida o a un estilo de vida diferente. Algunas veces he sentido que ya no puedo más, pero renuevo mis fuerzas. Esto me ha enseñado mucho. También me ha tocado llorar, al mismo tiempo volver a sonreír. He perdido, pero también he ganado. Y con la ayuda de nuestros familiares, las personas que nos quieren, nuestros verdaderos amigos, he podido salir adelante. En mi caso y en el de mis compañeros ha sido así. Nos llaman guerreros y luchadores. Tenemos mucha fe y con la esperanza de que algún día recibimos esta llamada de que hay un donante o un riñón para nosotros y así poder continuar con nuestra vida. Les dije al principio, el camino es largo, pero vamos a seguir hasta el final. Los consejos que le puedo dar serían: este es muy importante. No olvide tomar más de 8 vasos de agua al día. Comer comidas con poca sal y azúcar. Evitar los condimentos. Reemplazarlos por especies naturales. Mantener su presión arterial vigilada es muy importante. También asistir al médico a nuestros chequeos anuales. No aguantar las ganas de orinar y hacer mucho ejercicio o al menos 20 minutos diarios y el más importante y más fácil, caminar. Y recuerden que nuestro cuerpo susurra, habla y grita. Atiéndalo a tiempo. Espero pongan en práctica los consejos y muchas gracias a todos por escucharme. Un abrazo y que estén muy bien. La puerta abierta. Paisajes sonoros. Así suena el paisaje sonoro de la estación de tren en Tokio, Japón. 三鷹行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。まもなく1番線に各駅停車。お待たせいたしました。1番線には各駅停車三鷹行きが到着です。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。Continuamos en este episodio de La Puerta Abierta y en el segundo segmento tendremos el tema que les presenté al inicio y es el tema de la abolición del ejército que, como todos saben, se conmemora cada 1 de diciembre. Y para hablar de este tema tenemos a una experta. Ella es Lucía Arce, historiadora y profesora de la Cátedra de Historia de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED. Lucía, ¿cómo se encuentra? Bienvenida a La Puerta Abierta. Hola, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente para mí es una cálida oportunidad de encontrarme con todas las personas a quien nos dirigimos. Un abrazo muy solidario. Muchísimas gracias. Lucía, cuéntenos cómo era el ejército de Costa Rica.
Bueno, es muy interesante hablar del ejército en Costa Rica porque dichosamente para todos los costarricenses que vivimos hoy en día, el ejército es una idea que casi solo se ve en la pantalla, ¿verdad? Pero que realmente termina siendo ficción, no se queda más que ahí y no estamos habituados a ver a soldados muy uniformados ni tampoco con muchísimas armas pesadas, etcétera. Eso es lejano para nosotros. Va a ser un ejército, si se quiere, de alguna manera diferente al ejército centroamericano y al del resto de América Latina. Básicamente no abocó o no dedicó todas sus fuerzas a la función principal que tiene un ejército, que es resguardar la soberanía. Digamos que la función del ejército principalmente tiene que resguardar esas fronteras, mientras que la policía lo que le toca principalmente la seguridad comunitaria. Esa es como la diferencia. El ejército se va a sumar, digamos, a los grupos económicamente más poderosos. ¿A quiénes? Como los que tenían más dinero, los que se van enriqueciendo principalmente de la actividad fundamental que es el café, y que se llamó la oligarquía cafetalera. La oligarquía cafetalera no era otra cosa que los cafetaleros más ricos del país y que digamos que se agrupaban en familias. Pero fíjese que no solo había un bando, sino que habían más o menos unos 3 bandos de ricos, y entonces ellos, cuando uno de ellos estaba mucho tiempo en el poder, resulta que otra de las otras familias le daba un golpe de estado. ¿Qué significa eso? Que le arrebataba el poder, no necesariamente iba a elecciones como ahora. Y para dar estos golpes de estado, estas familias económicamente fuertes usaban el ejército. Es decir, podríamos decir que en pocas palabras que el ejército en el siglo XIX básicamente sirvió para apoyar a una u otra familia ricachona para quitar el poder al otro y llegar al poder. El siglo XX empieza con un ejército un poco más disminuido. Solo podríamos mencionar una cosa importante o 2 cosas importantes acá con respecto al ejército. En 1917 tenemos un presidente que se llamó Alfredo González Flores y él sufrió un golpe de estado nuevamente y se lo dan los militares, los hermanos Tinoco Granados, y entonces esto fue muy repudiado por la mayor parte de la población costarricense y también por otros países, y entonces esto hace que el ejército en Costa Rica también termine. Entonces el ejército después de esto queda muy desprestigiado. Cuando se suscita un nuevo evento armado en Costa Rica, que es la Guerra Civil de 1948, encontramos que ya hay un ejército muy débil. ¿Qué fue lo que generó esta última guerra civil en Costa Rica, la Guerra del 48? Bueno, en realidad esta es una guerra que enfrenta a los grupos políticos que participan en las elecciones de 1948, ¿verdad? Donde don Rafael Ángel Calderón Guardia tiene las posibilidades en el 48 de volver a elegirse. Y el precedente, digamos, como de esta guerra civil fue la anulación de las elecciones presidenciales por parte del Congreso, lo que sería hoy la Asamblea Legislativa, a inicios de marzo de 1948. Los candidatos eran Rafael Ángel Calderón, que era el candidato del partido de que en ese momento estaba gobernando, contra Otilio Ulate, que era el candidato como de la oposición. En 2 palabras se dijo, hubo fraude electoral. Políticos, digamos, que estaban en ese momento del partido del gobierno contra la oposición, que estaba liderado por un señor que se llamó José Figueres Ferrer, que todo el mundo conoce como Don Pepe, van a confrontarse y tratan de buscar soluciones, ¿verdad?, de pactos o de acuerdos. Es importante decir que ningún otro conflicto en Costa Rica armado polarizó tanto al país. Es decir, después de que terminó la guerra, las familias quedaron totalmente divididas y también fue el que tuvo más vidas humanas. Al final, el Ejército de Liberación Nacional, que era el de don Pepe Figueres, ganó, digamos, esta guerra, ¿verdad? Se triunfó en la revolución, lo que se llamaba la Revolución del 48, y se funda una segunda república. ¿Y cuáles son esos motivos por los que se decide eliminar el ejército? ¿Y quiénes tomaron esta decisión? Fue una idea totalmente de don Pepe Figueres, que es el que reconocemos como el que dio ese famoso e icónico mazazo, ¿verdad?, al cuartel Bellavista. ¿Hubo otros a su lado que tomaron esta decisión?
Me gusta muchísimo tu pregunta porque nos permite identificar que las cosas no las hace un solo hombre. Digo un solo hombre en este caso por la personificación de don Pepe Figueres, y no hay ningún desmérito hacia don Pepe Figueres, que hizo grandes cosas para este país, siendo también un ser humano como cualquier otro, con sus virtudes y también con sus defectos, pero hay otras personas. Bueno, se ha hablado de diferentes personas que presentaron inicialmente la propuesta, como el caso de Edgar Cardona, que era ministro de Seguridad en ese momento, estamos hablando de 1948, más adelante se habla de Fernando Lara, ¿verdad?, que van ya a proponer, pero podríamos en términos generales decir que don Pepe es esa persona que, siendo el principal líder, triunfador además de la Guerra Civil de 1948, digamos que da seguimiento a esto. El abolir el ejército significaba para el mismo Pepe Figueres o don José Figueres Ferrer, como para otros que llegaran al poder, que se podía evitar un golpe de Estado, claro, ¿verdad? Entonces vemos que ahí hay, digamos, como nos curamos en salud de toda esa práctica de golpes de Estado histórica que habíamos tenido. Pensar que el no tener ejército también le daba a Costa Rica lo que hemos escuchado, ese presupuesto que se destinaba al ejército, pues poder invertirlo mejor en otras necesidades fundamentales para el Estado costarricense que no eran novedosas. La educación, por ejemplo, había sido uno de los pilares fundamentales en Costa Rica desde que se empieza a formar el Estado, ¿verdad?, en el siglo XIX. También y seguir invirtiendo en salud. Recordemos que la Caja Costarricense de Seguro Social, que es seguridad social, se había creado durante el gobierno del doctor Calderón Guardia en 1940, es decir, había muchas tareas, ¿verdad?, a cuál abocarnos, pero sobre todo ir sumando a lograr más bien que Costa Rica cada vez se consolidara más como un Estado de derecho. Y tal vez la parte más importante sobre este tema, ¿qué significó para Costa Rica la eliminación o la abolición del ejército? Tal vez se usa mucho la frase que la paz no es la ausencia de guerra, y esto es cierto porque la paz es una concepción de vida. ¿Cómo es el costarricense? ¿Cómo concibe el mundo? ¿Cómo concibe la paz a través de los procesos de resolución de los conflictos? Hay un brinco enorme con un mundo de diferencia de encontrar formas alternativas a resolver los conflictos, no solo a nivel interno, sino que también con los países vecinos, hermanos o con otros países. Y aquí está como esa gran contribución de que no necesitamos matarnos con otros para llegar a acuerdos, porque los acuerdos tienen que ser ganar-ganar. Entonces, vivir en paz es una concepción de vida que está asociada con la justicia social. Y la inversión del ejército, del no ejército, se transfiere en esto. Entonces es muy importante porque nos humaniza. Una vez que vino el Dalai Lama, que es un líder religioso del budismo, de una charla ahí como una conferencia en el Teatro Nacional de Costa Rica, que él dijo, y yo a partir de este momento que vine a Costa Rica, yo ahora voy a tener autoridad moral, es decir, yo voy a poder con todo respaldo salir al resto del mundo a seguir diciendo que la paz sí es posible, porque hay países que tienen ya muchas décadas como Costa Rica de no tener un ejército, y eso significa concebir la vida a partir de formas distintas de resolver nuestras diferencias, y la diferencia no es un problema, ¿verdad? La diferencia no es un problema. El problema no es que visualicemos esas diferencias, es que a partir de las diferencias nos relacionemos con respeto, y en medio de eso no cabe un ejército. El no tener ejército, y con esto termino, nos hace seres humanos con mayor calidez, con mayor disposición hacia la paz. ¿Y cuál es el punto más importante? La convivencia pacífica. Es cierto que Costa Rica vive en paz en términos de que no tenemos un ejército, de que no tenemos conflictos armados, pero también nos falta todavía trabajar en otro tipo de paz. Todavía nos falta trabajar en la paz en las calles, cuando conducimos, que no haya violencia a la hora de manejar. Nos falta hacer paz cuando vemos todavía violencia de género, violencia doméstica, cuando vemos todavía racismo, xenofobia, homofobia. Todavía queda mucho. No podemos jactarnos de que Costa Rica sea 100% un país de paz. No podemos tapar el sol con un dedo. Sí, debemos agradecer y valorar lo que tenemos, pero no podemos obviar otros tipos de violencia que existen en nuestro país, ¿verdad? Como decía usted ahora, hay diferencias, y el problema no son las diferencias, porque todos somos diferentes.
tenemos color de piel diferente, tenemos creencias religiosas diferentes, no todo el mundo es católico y no todo el mundo cree en Dios, no todo el mundo es heterosexual, no todo el mundo piensa igual que todo el mundo y tenemos que entender que ninguna de estas características hace mal a una persona. Me encanta una frase que alguna vez dijo Bob Marley, decía, ustedes se ríen de mí porque yo soy diferente y yo me río de ustedes porque son todos iguales, ¿verdad? Entonces es una gran lección, pero la normalidad es ser distintos, ¿verdad? Pero construir y trabajar en temas de educación para la paz, y en eso comparto, Carolina, 100% en tus inteligentes y sensatas palabras de que va muchísimo más allá de no tener un ejército. El deber de que si queremos nosotros, nuestros hijos, las generaciones que nos suceden, vivir en una sociedad en que todos tengamos las mismas oportunidades, en que podamos disfrutar de una calidad de vida, tenemos que aportar. Eso no está en la mesa del otro, está en mí. Podemos sumar y darnos la mano para alcanzar una mejor sociedad. No está en el presidente que escogemos, está en la construcción de la paz en mis manos, en las suyas, y que solamente son fuertes cuando las estrechamos. No tenemos todos la potestad y el poder político de tomar muchas decisiones importantes, pero hay otras decisiones cotidianas, básicas, humanas, de las que tenemos no solo el derecho, sino la obligación de tomar todos los días. Lucía Arce, historiadora, profesora de la Cátedra de Historia de la UNED, le agradezco muchísimo este gran conocimiento que tiene usted. Es impresionante todo lo que sabe, todo lo que domina, como domina la historia costarricense. Es un gusto escucharla y de verdad que le agradezco por este rato en que está ayudándonos a informar y educar y concientizar a los estudiantes del Centro Nacional de Educación Helen Keller, a sus familias y a todos los oyentes de La Puerta Abierta. Que se encuentren muy bien y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Carolina, y un abrazo a todos. Encantada de la oportunidad, la fortuna ha sido mía, solo mía. Muchas gracias. Está escuchando La Puerta Abierta. Pase adelante. Pues sí, la sordoceguera existe y ya va siendo hora de que sea considerada como lo que es, una particularidad única y no la suma de dos condiciones como son la sordera y la ceguera. No es lo mismo ser sordociego que tener sordera o ceguera. Una persona sorda puede apoyarse en la lengua de signos, puede utilizar la lectura, la escritura. Una persona ciega tendrá que utilizar el braille, tendrá que utilizar el código oral, podrá comunicarse de forma oral y al mismo tiempo también podrá apoyarse en las distintas nuevas tecnologías que están favoreciendo la comunicación a este sector. Para una persona sordociega todo es distinto. La mayor cantidad de información que recibe viene del tacto. Prácticamente todo lo que esté fuera del alcance de mis manos no existe para mí. Y esa es la realidad de las personas con sordoceguera. No hay nada más allá del alcance de mis manos. ¿Y qué conlleva? Nos podemos encontrar con multitud de situaciones que vamos a analizar. Podemos encontrarnos con personas que tienen resto visual, pueden aprovechar poco la vista, pero no escuchan nada. Estas personas tendrán que apoyar su comunicación con la lengua de signos y también podrán utilizar ese resto visual con algunas particularidades. Si esta persona tampoco contase con resto visual, no oye ni ve, entonces tendremos que utilizar otra serie de técnicas mucho más especializadas, como pueden ser la lengua de signos apoyada, la dactilografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos a encontrar con otro caso diferente, que es el que no tiene resto visual, no ve absolutamente nada, pero tiene un resto auditivo que, aunque malo, le permite desenvolverse oralmente. Hemos hablado de muchos problemas, de muchas situaciones, pero la mayoría están centradas en la comunicación y en la autonomía personal. No podemos compararlas allá por el año 1881, cuando Helen Keller,
Fue la primera persona con sordoceguera que tuvo que enfrentarse a las condiciones de la época. Hablar de tecnología era una utopía, hablar de aspectos sociales o de apoyos gubernamentales eran, pues, simplemente no existían, y esas circunstancias comprenderán ustedes que eran muy difíciles y muy distintas. Hoy, yo no engañaría a nadie si les dijese que hoy ser sordo-ciego tiene unas ventajas que no había en aquella época, y por supuesto, es menos difícil ser sordo-ciego hoy que hace 20, 30, 40 años. Sí sería necesario establecer un marco legal que aglutine todas y cada una de las necesidades que requieren la atención de este colectivo para su mejor apoyo administrativo. No existe. Ya va siendo hora. Segundo, tendremos que establecer y elaborar un censo que sea capaz de identificar, localizar y ubicar a todos y cada una de las personas con sordoceguera para que seamos capaces de prestarles el mejor y más digno apoyo para que su calidad de vida sea la mejor. Como hemos podido comprobar, estamos jugando con voluntad. Y en este caso, las personas sordociegas quieren y pueden. ¿Y ustedes quieren? Escuchamos a Antonio Acosta Acosta, de Tenerife, Islas Canarias, quien es una persona con sordoceguera, presidente de la ASOCIDE, Asociación de Sordociegos de España, quien además, en mayo de 2019, se convirtió en la primer persona sordociega, participó en calidad de presidente en una mesa electoral. Y ustedes dirán, pero ¿cómo esta persona puede hablar y expresarse de esa manera si es una persona con sordoceguera? Bueno, recordemos, como mencionamos en el episodio anterior, que la sordoceguera no necesariamente es la ausencia absoluta de los dos sentidos, del oído y de la vista, sino que puede haber una ceguera con remanente auditivo o una sordera con remanente visual. Y más importante, puede ser congénita, es decir, de nacimiento, y que puede darse en cualquier momento de la vida. Marco Antonio Alvarado Obando es una persona con sordoceguera, quien fue estudiante del Centro Nacional de Educación Helen Keller. Su madre, Teresa Obando Santí, va a compartir con nosotros las dificultades que ha llevado tanto Marco como ella y el resto de su familia, pero sobre todo el éxito y los aprendizajes de una ardua lucha. Doña Teresa será la voz de Marco Antonio en La Puerta Abierta. Bienvenida, doña Teresa. A mí me dio rubiola cuando él iba a nacer. Es el síndrome de rubiola congénita, lo que él tiene. Y él nació y ya rapidito nos dimos cuenta que no oía. Entonces él pasó así como hasta los 22 años. Era un niño difícil porque muy inquieto. Entonces estuve en la escuela de niños sordos, pero no lo aceptaron mucho porque era tremendo, ¿verdad? Como quien dice, me lo echaron de la escuela de Cartago. Yo entonces tuve algunas asesorías de gente que me ayudó, profesionales, ¿verdad? Para ayudarlo uno en la casa. Entonces yo lo fui enseñando, ¿verdad? Sí, en la casa le fuimos enseñando que estuviera un poquito mejor, ¿verdad? Para el bienestar. Él veía bien, era del mismo síndrome. Ya a los 22 años me dijeron que no había nada que hacer ya, ¿verdad? Ya lo llevé. Sí, decía el oculista que tiene una malformación congénita. En cierto modo se calmó un poquito. Y yo empecé a buscar, por cierto, la ayuda, porque me decían a mí que porque no lo llevaba al Helen Keller. Pero en el Helen me dijeron que no, con problemas emocionales. Ellos no recibían. Ya no veía, ya no oía. Entonces nosotros era más difícil, pero fue en el 2008, ya él tenía 33 años, cuando más o menos coincidió con el momento en que él perdió la vista, que aquí en Tres Ríos abrieron un centro diurno para personas con discapacidad mental. Y entonces yo los llevé. Él empezó a ir ahí, era algo demasiado, digamos, primitivo, no tenía nada, ninguna, como decir, atención para él adecuada, ¿no? Pero le ayudó a ordenarse un poquito, ¿verdad? A tener esas rutinas, ¿verdad? Tenía amistades, ¿verdad? Sí, muchachos que ellos como que... Entonces ahí estuvo
Y después de eso fue que ya ahí en el centro diurno, a mí una señora, una voluntaria me dijo que ella conocía a Estefana. Dice, es una muchacha que es especialista en sordos ciegos. Dice, trabaja en el Helen Keller. Y yo nunca hubiera, ni idea tenía yo que existía una persona que supiera, o sea, que trataban la sordoceguera, ¿ah? O sea, usted nunca antes había conocido ninguna persona que supiera trabajar con personas con sordoceguera. Nada. Yo no sabía, yo pensé que eso no existía, ¿verdad? Yo decía, bueno, esa señora que era voluntaria ahí en el centro diurno, la trajo a esta casa. Y ya fue una diferencia muy grande, ya con la atención profesional. Estefana primero, lo que hacía era venir a la casa, así, como quien dice, de gusto de ella, ¿verdad? Ella venía aquí a atender. Ahora dice, esta semana, como ella venía un día a la semana, me dice, esta semana usted póngalo todos los días a hacerse un sándwich. Y yo vengo a ver cómo le va. Entonces de verdad, yo todas las mañanas, ya yo lo ponía a hacer el sándwich. Pero decía yo, no, Marco, va a pensar Estefana que yo ni me acordé de la tarea, ni me importó nada, porque Marco no ha aprendido absolutamente nada. Pero cuando Estefana llegó, hasta me da risa me contar el cuento, porque hasta me felicitó. Ajá. Porque fue por el adelanto que le dio a Marco. Entonces yo digo, sí, como es la persona que conoce, como es la vocación para ayudar a esas personas, porque qué diferencia. Bueno, el Helen Keller pues era muy bueno, ¿verdad? Pero sobre todo Estefana. ¿Y qué cosas le enseñó Estefana? ¿Cómo fue? Me enseñó, porque yo nunca lo había hecho, ni más pequeñito, ni nada, el lenguaje de señas. Él nunca había tenido, el único lenguaje que tenía era, como ella decía, caseras, algo así, ¿verdad? Porque nosotros le pedíamos seña para el almuerzo, seña para que vaya a atender la ropa, seña para que vaya a meter la ropa, porque él tenía tareas así asignadas. Todo era, como quien dice, inventado de nosotros. En ese tiempo, ya él, cuando perdió la vista, él empezó muy difícil, porque él desarrolló como autoagresión. Bueno, tal vez lo había hecho antes también un poquito, pero no tanto. Pero ya, sí, entonces él se golpeaba mucho. Se autoagredía, se lastimaba tanto, se golpeaba tanto que le causaba alguna herida, y entonces no se podía ni curar porque lo curábamos y otra vez volvía a golpearse, ¿verdad?, sobre la herida hasta que se ponía negro de los colores de los golpes que se daban en la cara. Y entonces era la situación más difícil que vivimos, fue en esa época. Casi nos volvemos locos. No nos despegábamos de él para agarrarlo, pero la única solución era esa, agarrarlo bien duro para que no se golpeara. Entonces era muy difícil y por un lado ya lo cogía mi esposo y se lo llevaba a dar una vuelta. Igual siempre había sido medicado, pero a partir de ese momento ya necesitó medicinas más fuertes y verdaderamente difícil. ¿Cuáles fueron las diferencias que usted notó del Marco que ingresó al Helen y del que se egresó del Helen? Primero que todo, que él seguramente ya con esa comunicación que él desarrolló, él se calmó bastante. A la fecha él no volvió a tener esos episodios. Él vive ahora en un albergue, ¿verdad? Sí, ya él no vive con nosotros. ¿Hace cuánto vive él en un albergue? Desde el 2014. Nos afectó a todos. Y mis hijos ya viejos, ¿verdad?, ya se fueron de la casa. Entonces nosotros dos ya muy mayores. Era poco la ayuda que yo tenía en realidad. Y ahí entonces era muy difícil atender. Yo pienso que hubiéramos ido al Chapuy por lo menos, porque qué va. Fue muy, muy difícil, porque a mí me dolió muchísimo, y a mi esposo también. Necesitamos atención psicológica y gracias a Dios lo pudimos sobrellevar. Él no había forma, ¿verdad? Eso era lo que a mí me ponía demasiado mal, porque yo decía, ¿él acaso va a saber? Pero vieras que Estefana me fue guiando. Cuando empezamos a buscar el hogar todavía no estaba egresado, pero ya cuando él entró, ya él se había egresado, pero Estefana, ella les hizo una inducción en él.
la residencia. Y entonces eso ayudó, ellos ahí en la residencia entonces le explican con señas, ¿verdad? Lo empezamos a llevar y, ¿verdad? Yo le enseñé, usted se va a quedar aquí a dormir, ¿verdad? Ya le llevábamos la pijamita para que la pusiera como la ponía aquí en la cama, ¿verdad? Y entonces él ahí así, y no fue nada difícil. Más bien como él es así, como muy desapegado, ¿verdad? Más bien ahora, digamos, cuando él viene y todo, más bien quiere irse. Él tiene, sí. Fácilmente sí. Se incorporó a la residencia. Sí. No, en eso ya le digo, para mí que la ayuda de Estefana fue fundamental. Hazel Garro es una docente del Centro Nacional de Educación Helen Keller que ya ha estado con nosotros en otros episodios y nuevamente ella nos colabora con su experiencia y su conocimiento y sobre todo su excelente disposición. La misma disposición que llevó a Hazel a trabajar sin ningún conocimiento previo con personas con sordoceguera. Bienvenida, Hazel. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con una persona con sordoceguera? ¿Cuáles son los retos? Parecen obvios, pero ¿cuáles son los retos? Y que nos contes también sobre ese primer acercamiento a la hora de trabajar con una persona con sordoceguera. Bueno, Carolina, el trabajar con una persona con sordoceguera, como lo dijiste al inicio, es un reto porque uno no está acostumbrado a tener que trabajar con una persona que no te ve o que te ve muy, muy poquito y que tras de eso no te puede escuchar. En algunos casos hay personas inclusive que por no escuchar no hablan, entonces el canal de comunicación realmente es distinto, ¿verdad? Es escaso porque no existe esos sentidos que son los que realmente al inicio le informan a uno de todo. Entonces estas personas requieren de otros medios, de otros sentidos para poder comunicarse. Para mí fue todo un reto, pero fue un reto muy bonito el tener que empezar a trabajar con esta población al lado de mi compañera Estefana, que de ella aprendí montones, y de los mismos estudiantes como tal. Es gratificante porque los logros son poquitos, pero cuando se da un logro se celebra a lo grande. Uno ve, por ejemplo, que el trabajar con esta población genera retos en el área del acceso a la información, en el área de la movilidad, en el área de cómo yo puedo comunicarme y que esta persona realmente me comprenda y cómo yo poder comprender lo que esta persona quiere decirme, en este caso por medio de las manos, ¿verdad? La sordoceguera afecta las habilidades de la vida diaria y requiere servicios muy específicos. Los métodos de comunicación son realmente muy personales. Existe, ¿verdad?, todo un método de comunicación. Sin embargo, cada persona, dependiendo de cuándo fue que adquirió la sordoceguera o cuándo se le desarrolló su otra condición sensorial, requiere un método totalmente distinto. El primer reto que tuve fue un estudiante del área de la zona de Guanacaste, un muchacho bastante alto que aparte de su condición de sordoceguera tenía problemas a la hora de, digamos, en su comportamiento, tendría conductas disruptivas, lo que ocasionaba que fuera un poco complicado comunicarse con él porque desencadenaba algún tipo de berrinche. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, él accedió por medio, ya conocía mi olor personal y una clave objeto que yo utilizaba, que era una pulsera, entonces ya la conocía y accedía a que yo pudiera compartir con él algunas de las actividades que él realizaba. Pasaba de 25 años. Él, por una situación de rubiola de la mamá en el embarazo, pues perdió su audición y veía muy poquito, pero después se le desarrolló una condición debido a sus conductas disruptivas o se lesionaban, entonces perdió su visión. No fue escolarizado, por lo cual no podíamos utilizar el alfabeto como tal. Él no fue, digamos, escolarizado porque esto fue como en la época, si no me equivoco, de los 80s, 90s, que hubo lo de la situación de rubiola en el país. Él fue uno de las personas
que cuando ya era el tiempo, digamos, de escolarizarse, cuando ya entraba a la primaria, no había en ese entonces un sistema educativo que tuviera la especialidad de la sordoceguera. Si él entraba a un servicio de discapacidad actual, por su baja visión, por decirle algo, no sabían o no abordaban la parte auditiva, y si lo enviaban al área auditiva, no sabían cómo abordar la parte visual. Que expresara su sentir de algo, no siempre lo hacía, y la manera que tal vez él encontraba para hacerlo era alguna conducta disruptiva, pegando, pellizcando, saltando, gritando, algo como para llamar la atención de lo que él quería explicar, pero que no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Y eso es una conducta común, que las personas con sordoceguera se autolesionen. Eso, en lo que has visto o escuchado, ¿dirías que es algo que se repite? Sí, he visto muchos casos en los que presentan esa conducta, pero creo que ahí la situación, el origen del por qué ellos efectúan esa conducta es obviamente el hecho de que no saben cómo comunicarlo de otra manera, ¿verdad? ¿Existe un lenguaje de señas para personas con sordoceguera? ¿Cómo se llamaría? ¿Táctil o digital, o cómo se le diría en este caso? Cuando hablamos de la sordoceguera, existen sistemas alternativos de comunicación. Hay alfabéticos y hay no alfabéticos. Los alfabéticos son aquellos, como la palabra lo dice, donde implica ya una estructura del lenguaje como tal. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar del sistema dactilológico, que es el que yo pueda deletrear las letras y las hago en la palma de la mano, por ejemplo. Y está, por ejemplo, el sistema no alfabético, que es el que utiliza ya sí la lengua de signos, o el método Tadoma que utilizaba Helen Keller, que era el dedo pulgar, que yo lo coloco ligeramente en el labio y los otros dedos extendidos a lo largo de la garganta para ir discriminando las vibraciones vocales. Helen Keller utilizaba varios. Ella utilizó el dactilológico, que es el deletreo en la palma de la mano, pero también utilizaba el método Tadoma. Por ejemplo, ella expresaba por medio del dactilológico, entonces ella deletreaba en la palma de la mano lo que quería decir, y ella, para recibir la información, a veces igual dejaba la mano para que la otra persona le hiciera las señas, pero si la persona no sabía el deletreo, entonces ella colocaba su mano, ¿verdad? Como ahí decía, el pulgar ligeramente sobre el labio inferior y los otros dedos extendidos en la garganta, entonces lograba sentir las vibraciones de lo que la persona estaba diciendo. Entonces ella recibía información por el Tadoma y se expresaba por el dactilológico, por ejemplo. El caso que más recuerdo es un caso de desamparados. Yo le decía a Estefana, yo me siento Anne Sullivan trabajando con Helen Keller, pero en este caso hombre, porque el muchacho logró tanta habilidad y utilizó tanto la parte de recepción de señas, entonces la comunicación con él fue de alguna otra manera tan fluida. Igual él fue uno de los casos con rubiola, pero este muchacho logró adquirir tanta comunicación increíble, tan receptivo, manejó una cantidad de señas que yo creo que de los estudiantes que yo tuve, para mí él fue como el que logró más acceder a una comunicación. Gracias, Hazel, gracias, doña Teresa, gracias a Lucía y gracias a Milagro. Sin ustedes este episodio no hubiera sido posible. Gracias a todos los que nos escuchan y gracias a todos los que sacan el mejor provecho de este programa. El próximo viernes 11 de diciembre del 2020 tendremos el último episodio de La Puerta Abierta por este 2020, esperando continuar con el proyecto el 2021. Ya veremos qué pasa. Mi nombre es Carolina Campos Arce y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.